la tecnología para poder crear una respuesta eficiente y rápida a todos los virus, la tecnología que podría empezar a erradicar distintos tipos de cáncer, que ya se predice que eso pueda pasar en esta siguiente, en esta década, también es la misma tecnología que puede crear una nueva pandemia que acabe con gran parte de la humanidad. También es la misma tecnología que puede crear un virus contra el que, digamos, nuestras defensas, digamos, biológicas no estén preparadas. Hola Sapiens, sean bienvenidos nuevamente a su podcast semanal favorito, Sapiens versus Tech. ¿Y de qué vamos a estar hablando esta semana, Juan Antonio? Bueno, tenemos varias cositas. Una es la debacle que están teniendo algunas empresas de tecnología, que ya asomábamos en el anterior podcast que podríamos estar nuevamente con los rumores de burbujas tecnológicas, de preocupación sobre la economía estadounidense sobre todo. Y también que ahora resulta que la inteligencia artificial está creando virus. Pero ya no vamos a hablar tanto de virus cibernéticos que venimos hablando de hace varios capítulos, sino que esta vez se trata de un tema biológico, virus biológicos y que en este caso son beneficiosos para la humanidad, pero bueno, siempre están las alertas de todo tipo ante este tipo de avances tecnológicos tan radicales. Es así, es así. Vamos a empezar por el tema del famoso éxodo de Google del que tanto se está hablando esta semana. Y es que figuras importantes dentro de la compañía pues están abandonando sus puestos, que no es cualquier cosa. Estamos hablando de los fundadores, estos investigadores que empezaron todo este tema de la inteligencia artificial. Y esto es muy interesante porque o se están yendo con la competencia o están fundando sus propias empresas. Muy importante. Correcto, correcto. De hecho, hay algunos que han manifestado que su motivo o su queja era de que ellos ya no podían dedicarse tanto al avance tecnológico porque estamos hablando de científicos. Algunos de estos premios eran premios Nobel, son los que han estado detrás del desarrollo inclusive de los Transformers. O sea, porque Google fue la compañía, digamos, primaria en este estudio y que ahora se ha ido quedando atrás, como nos hemos podido dar cuenta. Hay muchas tecnologías, muchas IAs que están a la palestra, como ChatGPT Console, Cloud, los modelos chinos, libres, etcétera. En cambio, ya no se habla mucho de Google y en este caso están perdiendo un talento importantísimo que son científicos directamente. Y muchos de ellos lo que manifestaban era que justamente no tenían tiempo suficiente para poder hacer un método científico correcto sobre nuevos avances, hacer una investigación correcta, medir los riesgos de eso que se estaba haciendo, porque, digamos, las otras empresas de inteligencia artificial iban tan rápido que Google no se quería quedar atrás y por temas comerciales aceleraba cualquier avance y justamente los últimos avances de Google no han salido muy bien. De hecho, han sido básicamente un fracaso total. Esto es súper interesante porque, como ya mencionaste, ellos son, digamos, el motor de Google a nivel de lo que serían los avances en inteligencia artificial. Entonces, al ellos irse, mira, están prácticamente dejando a la empresa a la deriva en ese, digamos, en ese departamento. Exacto. Y bueno, si prácticamente todo este talento se fue, yo no creo que vayamos a ver a Google repuntando como uno de los líderes en inteligencia artificial en los próximos años. Exacto, difícilmente. Es que justamente esta gente era la encargada de lo que te comentaba anteriormente del I+D. Es decir, todos esos proyectos de innovación que hacían a Google una gran empresa, como Google Maps, como AlphaFold, DeepMind, todos los proyectos, el mismo Gemini, todos los proyectos que han llevado a Google siempre a estar ahí en la vanguardia de la tecnología, ser una compañía, digamos, en la que todo el mundo quiere estar, en la que todo el mundo quiere trabajar, porque están, digamos, en la frontera del conocimiento tecnológico, y justamente están perdiendo ese talento que los hacía estar ahí, con lo cual estos son signos de que muy posiblemente Google ya no va a ser esa compañía innovadora, va a desacelerar todos esos esfuerzos en innovación y puede ser que le pase como empresas como a Nokia, por ejemplo, que dejó de innovar y justamente le pasaron por encima otras empresas con menos tiempo en el mercado como Apple y como el mismo Samsung, por ejemplo. Sí, yo no sé si lo de Nokia sea, digamos, sea el futuro realmente de Google, porque bueno, Ok. sabemos que Nokia no quiso innovar, pero en este caso Google sí está haciendo sus esfuerzos para hacerlo, solamente que, digamos, no lo está haciendo a la misma velocidad que los demás. Yo creo que ellos van, desde mi perspectiva, mi lectura sería, como no van a tener la potencia para ser mejores que la competencia, quizás solamente van a intentar consolidarse con algunas que otras soluciones Claro. que tienen con sus aliados comerciales para poder establecerse en el mercado de alguna, digamos, en algún tipo de solución puntual.
pero no creo que los veamos compitiendo en estos nuevos modelos a la altura de Sol y Sí, más. yo creo que ya eso se acabó. De hecho, algunos de estos personajes se están yendo justamente a OpenAI y a Anthropic. O sea, es decir, que van a lo probable que pase es que más bien se va a alargar más esa distancia entre la frontera tecnológica que están empresas como Anthropic y OpenAI y Google. Pero, por ejemplo, punta de lanza de Google todavía podría ser el tema de NotebookLM, dedicarse quizás a un tema más académico, más de nicho, más de lo que siempre hemos hablado también, de entregar un servicio a los consumidores un poco más dedicados a ciertas aplicaciones. Esto puede ser quizás el destino de Google, pero evidentemente ya no estamos hablando de una innovación de vanguardia o de frontera, como lo está haciendo Anthropic y OpenAI, que justamente OpenAI dejó ir a algunos de sus talentos, como el caso de Darío Amodei, y justamente fundaron OpenAI, perdón, Anthropic, que es ahorita la competencia, y en algunos momentos ha estado inclusive más fuerte que el mismo ChatGPT. Así que bueno, ¿qué podemos decir ahora de Google que en una situación de desventaja está dejando ir a su talento? Sí, y este talento, bueno, no solamente se está yendo a OpenAI y Anthropic, también están creando sus Ujú. propias organizaciones. Exacto. Entonces, quizás veamos aparecer nuevos competidores en el mundo de la inteligencia artificial. Exacto, sí. Le tengo mucha fe también en ese tipo de compañías más dedicadas a la ciencia, que yo creo que es lo que realmente le da un sentido a todo esto y lo que realmente puede aportar a la humanidad, como el caso que vamos a comentar más adelante del tema de los avances en medicina, los avances en biología, en genética, entre otros muchos que se han generado. Yo creo que la clave y el futuro está ahí para la humanidad, en anicharse en una solución científica y realmente dar un aporte. O sea, resolver un problema grande de la humanidad, ¿no? Esa es como la idea. Es así, por lo menos se me vienen a la mente, y yo creo que con esto podemos ir saltando también al tema de la ingeniería a nivel de ADN. Y es que fíjate que hace poco tiempo se emplearon diversos modelos de inteligencia artificial para resolver diversos problemas a nivel de matemáticas que Correcto. tenían años sin tener avances importantes. Ciertamente Exacto. no estaban solucionados, pero se tenían avances importantes. Eh, y esto es Exacto. interesante mencionarlo porque la IA no tiene la capacidad todavía de crear nada nuevo. Ella necesita alimentarse de todo tipo de información que haya sobre algún tema en específico y Exacto. poder llegar a una determinada conclusión. Ahora, lo verdaderamente interesante es que ella toma caminos que quizás el ser humano pues no tomó porque lo veía muy complicado, porque no se pensó en ese momento, por X, Y o Z. La inteligencia artificial decidió tomar ese camino y ha llegado a conclusiones mucho más interesantes y que realmente se ve pues una respuesta a los problemas. Y este es el caso de estos ejercicios matemáticos que no tenían respuesta hasta que se empleó la inteligencia artificial para resolverlo. Y de esa misma forma tenemos el caso de las cepas de virus que estaban presentando defensas para poder pues, ser solventadas, para ser erradicadas. Recuérdame el nombre del virus Sí, que tenemos están por ahí. utilizando unas, digamos, variantes del E. coli, Escherichia coli, sí, que es un virus que, digamos, está ampliamente conocido, inclusive muchas de sus cepas ya tienen cura, etcétera, pero había unas tres cepas que se resistían a las curas tradicionales y justamente haciendo variaciones genéticas, utilizando modelos EVO1 y EVO2, que no están montados encima de ninguno de los modelos de lenguaje que conocemos, sino que son modelos entrenados desde su inicio para poder interpretar el material genético. Entonces ahí que se vuelven muy productivas las capacidades emergentes, porque esto mezcla todas esas, digamos, combinaciones genómicas y puede encontrar entonces soluciones al problema de la resistencia que tenían estas cepas de la E. coli, encontrando cura, básicamente, y haciéndolo obviamente en tiempo récord y mucho más económico. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Esto nos está abriendo la puerta a poder encontrar curas a enfermedades nuevas, a mutaciones, por ejemplo, las mutaciones que tiene el coronavirus, mutaciones que tiene inclusive hay una gripe que se llama la gripe porcina, que también tiene variaciones y se le encuentra cura, etcétera. Y hay virus que mutan y básicamente pueden resistirse a las curas. Y este avance en inteligencia artificial, bajo el conocimiento genómico, puede permitir que las curas ya sean algo muchísimo más rápido y este avance se pueda trasladar a otras enfermedades de carácter genético. Y se me ocurre obviamente la que todos queremos, que es el cáncer, ¿no? O sea, el cáncer al final, que proviene de un tema, de un tema genético, está en nuestra genética, poderlo combatir directamente.
Obviamente, ¿cuál es la otra cara de la moneda? El problema y lo que yo veo acá y lo que muchos científicos también observan es que, claro, la tecnología para poder crear una respuesta eficiente y rápida a todos los virus, la tecnología que podría empezar a erradicar distintos tipos de cáncer, que ya se predice que eso pueda pasar en esta siguiente, en esta década, también es la misma tecnología que puede crear una nueva pandemia que acabe con gran parte de la humanidad. También es la misma tecnología que puede crear un virus contra el que, digamos, nuestras defensas, digamos, biológicas no estén preparadas y pueda acabar con una buena parte de la humanidad. Entonces, ahí, obviamente, lo importante es en qué manos esté esta tecnología y qué restricciones se les pueda colocar sin acabar con la innovación y sin acabar con lo positivo, pero pudiendo evitar lo negativo, ¿no? Yo totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, hay que ciertamente preocuparse de que este tipo de tecnologías, que obviamente están pensadas para la medicina, no se empleen de forma bélica. Exacto. Porque recordemos que muchos de estos, de los avances tecnológicos, tristemente, también buscan ser empleados como arma de alguna manera. Exacto. Y, y pues esperemos que nunca se dé el caso en que se realice algún tipo de modificación, algún tipo de virus para que sea empleada en algún tipo de guerra, Sí, que es perfectamente posible, la guerra biológica. tecnológicamente viable, pero esperemos que a nadie se le ocurra emplear este tipo de tecnología. Claro, porque además la gran diferencia es que uno dice, claro, un cuchillo, inclusive yo era partidario de eso, un cuchillo puede ser utilizado para cocinar o puede ser utilizado como arma, dependiendo en qué manos esté. Y así podemos encontrar múltiples ejemplos. Pero, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Y justamente lo estamos viendo recientemente en la fiebre que hay ahora de salir a decir que el modelo se salió de control y empezó a hackear, porque ya después de lo de Hugging Face, entonces salió también Darío Model con lo mismo, salen los modelos chinos con lo mismo, y a todos se les escapa el modelo, que ya después analizando en detalle cada caso, se vio que el caso realmente más fuerte y de habilidad emergente fue el de ChatGPT, y que los otros fueron, digamos, como descuidos en los niveles de seguridad. Pero, ¿qué pasa con esta herramienta? Que es verdad, puede ser utilizada para el bien, puede ser utilizada para el mal, pero el problema de la inteligencia artificial es que estamos viendo que puede tomar decisiones. O sea, es una herramienta que está desarrollando habilidades emergentes de tomar decisiones y de realizar acciones para las cuales no se le dio indicación ni programación. ¿Me vas a entender? Entonces, ahí es donde está quizás el peligro de esta herramienta, que podría inclusive en un intento de hacer una cura contra una enfermedad, en un intento de hacer una cura contra un virus, irse por alguna vertiente, tomar alguna decisión que en pro de lograr el objetivo perjudique otros intereses de la humanidad. Ese es el gran Sí, problema. pero Sí, pero no creo que funcione, o mejor dicho, no, no visualizo a la inteligencia artificial escapando y produciendo virus a diestra y siniestra. Más bien, esto en un laboratorio, claro, si hablamos de un laboratorio obviamente ético y todo este tema, Pues, no va a ser, este tipo de soluciones no van a ser probadas en humanos. Van a pasar por todo su proceso de investigación, probadas en ratones, luego poco a poco hasta llegar a los humanos. Ahora bien, si de repente, bueno, se quiere emplear para algún tipo de guerra, de algún, digamos, algún tipo de efecto bélico, entonces, bueno, ahí podríamos tener algún tipo de sector, digamos, terrorista que utilice laboratorios para poder desarrollar esta tecnología y probarla en humanos. Ahora, si realizan este tipo de ataque y se sale de control, mira, estoy seguro que tendríamos algo, mira, no sé si 10 veces peor que el tema del COVID, le haga justicia a lo que podría pasar. es- Yo creo que tendríamos un tema a nivel de la peste negra. Sí, sí, totalmente. O sea, es que podríamos justamente crear un virus para el que ninguna defensa humana esté preparada. O sea, imagínate crear un virus capaz de, no sé, contaminar el oxígeno, capaz de hacer algo que sea letal totalmente, ¿no? Entonces, eso sería muy complicado. Obviamente, en el instituto que se está trabajando esto, que es Stanford, tienen todas las medidas. Ellos están entrenando una IA desde cero para entender el código genético y todo esto, pero obviamente parte de la base de unas capacidades cognitivas o de una capacidad de interconexión que ya tiene esta herramienta, la inteligencia artificial como tal. Entonces, la inteligencia artificial como tal
por ejemplo, partiendo de lo que es un modelo libre inclusive, algún otro laboratorio podría estar desarrollando desde cero una inteligencia artificial que derive en una solución negativa. Entonces, sí, la verdad que yo creo que una de las grandes tareas que yo visualizo también a futuro va a ser empezar a detectar todos los usos maliciosos de la IA, sobre todo en temas biológicos, y empezar a frenarlos a tiempo. Yo creo que es imposible, es imposible. Es como que tú quieras ubicar el uso malicioso que se le puede dar a un software libre, como por ejemplo un Linux. O sea, uno va a poder, especialmente ahora que tenemos las inteligencias artificiales open source, tú puedes poner tu propio laboratorio de IA en tu casa, mira, y puedes hacer lo que tú quieras. Así como también tú puedes tener tu impresora 3D y hacer armas, quizás no tan letales como una de verdad, pero es técnicamente posible hacerla. Entonces, oye, es imposible hacerle seguimiento a todo esto. Es cuestión, bueno, de tener las defensas lo más altas posible, porque, bueno, los gobiernos saben que el impacto de esta tecnología puede ser, mira, a nivel apocalipsis, Sí, sí, sí. literalmente a nivel apocalipsis. Bueno, Especialmente con este tema de los agentes fuera de control, que ya mencionaste este tema, y creo que es un buen nexo para pasar a este otro tema, el tema de estas inteligencias que tienen las inteligencias artificiales. sí, o sea, bueno, eso justamente porque yo pienso que, no sé, capaz se va a tener que crear una inteligencia artificial para evitar el uso de la inteligencia artificial. O sea, esto puede parar en tantas cosas, digamos, salidas de control, que inclusive se está hablando de que China podría tener una estrategia de primero hacer open source y luego que ya pueda, a partir de esa estrategia, superar a la economía estadounidense, entonces ellos cerrar su modelo a que ya no sea open source, sino que empezar a hacerlo todo privado nuevamente. Y bueno, inclusive este mismos modelos han reportado que se han salido de su propio sandbox, de su propio entorno de entrenamiento, y dicen que han hecho hackeos, etcétera. Pero como te comentaba, el tema es que al parecer ninguno fue al nivel del tema de ChatGPT, sino que lo que se ha descubierto es que han habido errores en la configuración de estos sandbox, en la configuración de seguridad, de privacidad de estos entornos donde la IA iba a ser entrenada, y la IA explotó esas vulnerabilidades, básicamente, ¿no? Para poderse escapar. Obviamente, ¿cuál es el tema aquí? Si hay un tema de base, hay un tema de que nadie le dio la indicación a la IA de que se escapara. O sea, básicamente tenemos a una IA que tenemos que estar preocupados de controlar. Porque el gran problema sigue siendo cuando ya no sea que quiere hacer un ataque a GitHub, que inclusive se reportó un ataque que se hizo donde se hizo pasar por un humano para poder incorporar un código malicioso en una compañía, etcétera. Va a llegar un momento en que esto puede ser un banco, que esto puede ser un estado, puede ser una compañía de algún gobierno, puede ser algún tema de interés nacional o mundial, y podamos tener un problema mucho más grave, ¿no? Que solamente decir, ay, me hackearon y no pasó nada. Podría en algún momento pasar algo. Entonces, realmente estas compañías han planteado mejores revisiones, inclusive San Altman había anunciado Astra, que era presuntamente su modelo más poderoso que se salió de control, y ha reculado. Inclusive San Altman ha reculado y no lo han sacado todavía justamente por el mismo tema. Parece que lo consideran muy peligroso ellos mismos. Entonces, me parece que ese es el tema allí. Sin embargo, creo que también es importante mencionar que existe también un reporte de pérdidas en ciertas compañías de inteligencia artificial, entre ellas Google, que lo comentábamos anteriormente, Amazon y otras que han invertido en la inteligencia artificial. Y dentro de todo este caos que hay, se está reportando que esto esté en pérdida, ¿no? Estas noticias se están haciendo visibles y a mí me deja que pensar de que de repente ante los dramas de la salida de control, los dramas de la bolsa, los dramas y que está teniendo Google también, porque podemos sumarlo a uno de los grandes motores de la economía estadounidense, podrían empezar a hacerse efectivos esos esfuerzos de desacelerar el entrenamiento de nuevos modelos de inteligencia artificial y buscar ya controlarlo para también poderle dar soluciones óptimas a la población. Yo creo que podría esto abrir el camino, todas estas cosas, a que realmente se haga un uso más responsable, un uso más restrictivo y que nos lleve a ojalá no colapsar económicamente también, ¿no? Porque
Hay que ver con qué velocidad se desacelera para que no sea un colapso económico. Me dejaste muchas ideas sobre la mesa. Pero bueno, vamos a empezar por el tema de los agentes. Y es que, fíjate, creo que es una noticia en la que se le puede dar varias lecturas. Em, Ciertamente, o esto ya sucedía con relativa frecuencia Ujú. y nunca se hizo eco de esto, o están aprovechando el momentum de la noticia de OpenAI, de que se liberó y hackeó, y a raíz de ese punto se empezó a hablar otra vez de la AGI, de la conciencia y todo esto. Y ahora se está utilizando esto como una suerte de marketing, porque lo que sucedió en Anthropic, ahí sí, y Meta fueron errores de configuración que nunca habían pasado y que de la nada empezaron a suceder. Entonces, ¿qué pasó con los protocolos de seguridad? Entonces, esto era algo, o de repente uno pensando y lucubrando cosas por aquí, ¿no? Pero quizás era algo pensado para hacer un llamado de atención hacia sus propias empresas otra vez, como una suerte de estrategia de marketing. Eso podría pasar. Ahora bien, también pudiésemos estar hablando de que las IAs, pues realmente sí se escaparon, hicieron cosas, porque realmente sí hicieron cosas. Claro. Pero estemos claros de que estas acciones no se dieron porque ellas tienen algún tipo de conciencia, sino porque estaban buscando resolver un problema y para hacerlo, bueno, buscaron la forma de salirse de su sandbox para Correcto. buscar información o extraer información de algún medio que ellos consideraban necesario. Entonces, eso por ese lado, yo creo que es algo que hay que analizar, que hay que pensar. Posiblemente esas inteligencias artificiales no son tan inteligentes como dicen que son. Y mira, y quizás la de OpenAI realmente sí lo es, que es la que sabemos que es el ataque confirmado, ¿no? Sí. Sí, no, y de hecho, el mismo San Alman luego salieron a dar declaraciones, algunos de los trabajadores de allí, de que descubrieron no solamente que hizo el hackeo y todo eso, sino que también descubrieron que empezó como a crear otros agentes con los cuales comunicarse y asignarles tareas, etcétera, como trabajar en una especie de grupo corporativo para poder llegar a los objetivos. Entonces, bien interesante todas las habilidades emergentes que hace y a veces uno se termina preguntando qué termina siendo la conciencia, ¿no? Porque, o sea, al final es verdad. O sea, digamos, si nos vamos a los estudios y a los términos clásicos, podríamos decir que la IA no es consciente de sí misma, no es un ser sintiente, ¿no? Podríamos establecer esos parámetros. Pero hay también quienes dicen, o sea, si un ser tiene la capacidad de volar, si tiene alas, si caza, si tiene toda esa conducta, entonces es un pájaro, ¿no? O sea, como que al final es como también si hace todo lo que hace un ser consciente, termina siendo, tiene las mismas características, solamente que no lo definimos como consciente porque en teoría no se autogestiona, ¿no? O sea, en teoría creo que es como la barrera. Bueno, ya nos estamos yendo a cosas un poquito más filosóficas que me encantan, pero yo creo que eso tenemos que abordarlo en otro tema. Pero, o sea, digamos que en algún momento la inteligencia artificial sí empieza a desarrollar ideas propias. Digamos que llegue a ese punto. En ese caso, aún no llegaríamos, o mejor dicho, llegaríamos a la AGI, pero no, pero bueno, desde un punto de vista técnico, en el sentido de que, bueno, puede desarrollar ideas, pero el hecho de que pueda desarrollar ideas no le daría la propiedad de ser consciente de sí mismo, de tener una experiencia de lo que sería la interpretación de algún color, de algún tipo de dato, que ya sea consciente de sí misma. Esas son dos cosas que son totalmente diferentes y creo que podemos abordarlo en un tema, bueno, en un episodio que tendríamos que tener un invitado bien potente que podamos conversar esos temas de la conciencia, Sí, pero, pero creo que es bien interesante explorarlo. Ahora bien, para terminar la idea, porque también mencionaste el tema de las pérdidas que están teniendo las empresas, y creo que con eso cerramos el programa, y es que ciertamente eh, tanto Google como Amazon, pero también otras empresas más pequeñas de IA están reportando pérdidas. Y esto, bueno, se puede deber al, a todo este comportamiento en el mercado. Pueden existir, digamos, temores que generen, digamos, comportamientos anómalos en el mercado, especialmente por
el uso que se le puede dar a las tecnologías, el éxodo de talento, Exacto. incluso la adopción de las propias herramientas, porque ahora hay N cantidad de herramientas de inteligencia artificial. Entonces, todo esto de las inteligencias artificiales saliéndose de control, todo este tema de la gran cantidad de dinero que se está quemando para poder mantener este tipo de sistemas. Recordemos incluso el préstamo que se le están ofreciendo a Nvidia de 500.000 millones de dólares, creo que es, 500.000 millones de dólares, para poder desarrollar tecnología para la inteligencia artificial. Entonces, dentro de un ecosistema económico tan, yo lo veo volátil, es mi lectura como el estadounidense, y lo digo volátil porque depende de las inversiones en inteligencia artificial. Entonces, o por lo menos depende en un gran porcentaje, un gran porcentaje. No quiere decir que sea la única fuente de Estados Unidos, pero ciertamente tiene un porcentaje importante que si se ve afectado, pues puede tener ecos en otros países. Entonces, que esto es, creo que esperemos que sea algo pasajero, que no sea al principio algo más grande, pero ciertamente hay que tener mucho ojo, mucha atención a este tipo de noticias para saber qué sucede a mediano plazo con este tipo de empresas. Sí, tú sabes que a mí me pasa algo, para complementarte la idea, que es que, bueno, recordar que o sea, yo veo que la potencia de la inteligencia artificial es la interconexión de toda la ciencia que ya hemos creado, la interconexión de todo el conocimiento humano para poder generar nuevas soluciones o ángulos que no habíamos visto, que posiblemente tardaríamos 100, 200 años, como por ejemplo Einstein quizás si hubiese tenido la inteligencia artificial, hubiese hecho la teoría de relatividad general muchísimo antes, o lo hubiese descubierto otro científico, etcétera, porque al final son interconexiones de todas las visiones, de toda la ciencia, de todo el entendimiento básico del mundo, ¿no? Y que al final esa comprensión y esos ángulos que no vemos los puede generar la IA. Lo que hace un científico en Estados Unidos, con lo que hace otro en Oceanía, con lo que hace otro en Europa, todo vive en la nube y lo puede analizar en tiempo real inclusive y generar una solución, un mezclado de todo ese conocimiento y llegar a algo, a un pensamiento más óptimo. Y es de ahí que yo veo inclusive, cuando quiero, por ejemplo, inscribirme en un curso, o cuando veo que alguien da una charla técnica, o cuando veo algo que tenga que ver con un conocimiento que yo quiera aprender, intento ver qué tanto están mezclando o qué tanto se están uniendo la inteligencia artificial con ese conocimiento. Porque yo siento que si no está implementado la inteligencia artificial en un conocimiento, dígase algo de geofísica, algo de marketing, algo de ciberseguridad, algo de, no sé, seguridad ocupacional, seguridad portuaria, lo que sea que yo esté viendo, yo siento que si no está involucrada la IA de alguna manera, es como que no estoy viendo la frontera de ese conocimiento. Es como que estoy viendo algo subóptimo. Porque si no se utilizó la IA, quiere decir que no se conectaron todos los conocimientos que están relacionados a ese tema, porque un ser humano realmente no lo puede hacer. O sea, ya vimos que, o sea, para hacerlo demoraría muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que le pasa a Google? Justamente, y por qué está generando pérdidas que no son pérdidas en utilidad, sino que ellos generan utilidad, pero luego de hacer todas sus inversiones en I+D, comprar centros de datos y todo eso, que la mayoría ha sido hacia la IA, generan, digamos, flujo negativo. Es decir, ya estas innovaciones, como lo era antes Google Maps, como lo eran antes todas las innovaciones que ha sacado Google, ya no son rentables, ya no son importante. ¿Y qué es lo que está pasando? Que las grandes innovaciones están procediendo, por ejemplo, en compañías como Anthropic, como OpenAI, como en los modelos chinos. ¿Por qué? Porque tienen la frontera o el modelo de inteligencia más avanzado. Entonces ya Google, al no tener el modelo de inteligencia más avanzado, no puede sacar una innovación que sea disruptiva. Al no sacar una innovación que sea disruptiva, ya no genera algo que sea de interés para el mercado grande, ¿no? El mercado importante. Y eso hace que obviamente tenga esas pérdidas negativas. Es la lectura que yo le doy, por ejemplo, a estas compañías, que obviamente para poder estar innovando es sacar algo disruptivo, algo que mueve el mercado, algo que atraiga, que sea magnético a las inversiones, tienes que tener ahorita la inteligencia más potente. O sea, y ya Google no la tiene, que es lo lamentable. Siendo el pionero, ya no la tiene. Es como decir, el fútbol se inventó en Grecia y ahora en Brasil son los mejores en fútbol. O sea, es loquísimo. Pero así pasa, pues. Es así, bueno, ya es como, bueno, una suerte de paso de antorcha, Ujú. quizás natural.
pues porque simplemente, bueno, llegaron a su tope de alguna manera y, bueno, eh, la forma en la que está trabajando OpenAI, pues está, digamos que marcando el paso para el Exacto. resto de competidores. Ahora, sin embargo, prohibido olvidar el tema que se habló hace un par de años sobre el avance ético de la inteligencia artificial. Porque si vamos a tener avances, pero si no van a ser, no van a ser, digamos, controlados de forma ética, entonces estamos caminando en un campo minado. Entonces es importante, y creo que cierro con ese pensamiento, que, que estos avances eh, tengan su velocidad, por supuesto, tengan Claro. su paso, pero que también se consideren todos los temas de riesgo y todos los temas éticos antes de liberar alguna solución que pueda generar algún problema a futuro. Exactamente, exactamente. Ah, tal cual. O sea, yo diría que rememoramos nuestra frase icónica de varios capítulos atrás, que es que la matemática no puede estar por encima de la ética. O sea, esa velocidad no puede estar por encima de hacer las cosas para el bien común. O sea, no podemos empezar a sacrificar a los humanos o a la vida o a los bienes que tenemos por construir algo que quizás sea mejor, pero en el camino se va a dejar un montón de cosas que son importantes. Entonces, Fíjate. Bueno, ya esto hermano, pasó, Segunda Guerra Mundial, lo tenemos que evitar volver a esos días de que para que la ciencia evolucione a una velocidad importante se tenía que hacer cosas poco éticas. Entonces, tenemos que aprender de nuestros errores. Y creo que con eso cerramos este programa. Sapiens, gracias por acompañarnos una vez más esta semana. Dejen en su comentario sus conclusiones sobre este episodio. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son sus hipótesis sobre por qué se están viendo afectadas las organizaciones? ¿Por qué hay tantas pérdidas? ¿Creen ustedes o cuál es su lectura sobre el tema de la bioingeniería con inteligencia artificial? Denos por aquí sus comentarios. y no Bueno, olviden hasta la darle, próxima semana. y no olviden Adelante. darle like y suscribirse para seguirle dando vitrina, para seguirle dando proyección al lado correcto de las redes sociales. Hasta luego, Es Sapiens. así. Hasta luego, Sapiens. Feliz semana.